Nuestras cuentas en redes sociales para preguntas y comentarios. Comienza a esta hora nuestro segmento de entrevistas, hoy conversando con Tomás Guanipa, Primero Justicia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto verte y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Llegamos a esta entrevista en una coyuntura donde la Comunidad Europea y su participación en esas elecciones, donde además Tomás Guanipa estuvo allí, estuvo en Barbados, fue parte de quienes firmaron ese acuerdo que permitió que se abriera esta puerta que hoy parece cerrarse del acompañamiento internacional por parte de la Comunidad Europea. ¿Cómo lo recibe? Mira, no solamente estuvimos en la firma, sino que tuvimos un papel muy activo en lograr que la Unión Europea pudiera venir a esta elección, además con una misión de 100 personas, que lo hacía una misión muy robusta para dar garantías de una elección competitiva. No garantías, para supervisar, ver, ser veedor, como lo queramos ver, pero que le daba garantías al pueblo venezolano de que el mundo entero iba a estar viendo este proceso electoral. Lo ocurrido ayer es una nueva arbitrariedad de quienes se saben perdidos en el proceso electoral. Y es un incumplimiento flagrante de un acuerdo que ya más incumplido no ha podido ser. Un acuerdo que fue firmado por ellos, donde reconocían las deficiencias en términos de la equidad electoral que hay en el proceso y se comprometían además a una serie de condiciones que hoy no han cumplido. Pero esta yo diría que es una de las más graves de todas, porque al final estamos perdiendo la observación más seria que hoy hay en el mundo. Sigue la del Centro Carter, sigue la misión de expertos de la ONU, pero yo creo que la observación de la Unión Europea, que fue en el año 21, una de las conquistas más importantes que tuvimos, recordemos que en el año 21, en la elección regional, 15 años hacía que no haya observación internacional en Venezuela. Este retroceso no es otra cosa que el miedo que tienen quienes están en el poder a perder la elección a través del voto de la mayoría de los ciudadanos. Y frente a eso, lo primero que hay que hacer es exigir que haya una revisión de esa decisión y que se permita que esa misión que está preparada para venir pueda venir. Y en segundo lugar, que quienes estamos de este lado, quienes estamos en Venezuela viendo el drama que estamos viviendo, jamás nos alejemos de la participación y del voto. Claro, porque lo que ellos buscan, una desconfianza en el proceso. Claro, porque ellos al final lo que están buscando es que la ausencia de la Unión Europea genere dudas en el venezolano común sobre si vale la pena votar o no votar. Y lo que hace una elección al final, no solamente competitiva, sino donde se tenga que aceptar un resultado, es que haya una mayoría abrumadora. Y creo que esa mayoría abrumadora la tenemos en este momento. Por lo tanto, más allá de toda la gestión que hay que hacer para que la Unión Europea pueda venir, la exigencia que hay que hacer al mundo libre sobre lo que está pasando en Venezuela y sobre lo que se intenta hacer con todas estas cosas para entorpecer un proceso electoral que debería ser competitivo, libre y donde la gente pudiera votar sin ningún tipo de coacción, pues más bien lo que tenemos que hacer los venezolanos es utilizar esta indignación como un instrumento de lucha para rebelarnos frente a la injusticia y salir a votar por nuestro derecho y por nuestra dignidad, que al final no es otra cosa que el cambio político que aspiramos los venezolanos. Tomás Guanipa habla de incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del gobierno, pero el gobierno también su respuesta es: esto pasa porque esperábamos que se levantaran las sanciones de manera total y que también es el reclamo del gobierno en cada escenario que se ha sentado. Mira, yo creo que el gobierno argumenta incumplimiento, ustedes argumentan incumplimiento por parte de la oposición. Es que ese acuerdo que se firmó en Barbados fue un acuerdo entre venezolanos, donde, por cierto, estaba taxativamente el nombre de la Unión Europea como uno de los observadores. Claro. El incumplimiento es absolutamente unilateral de parte de ellos. Y luego, con la negociación que ha habido con los Estados Unidos, han habido gestos que se han dado de parte y parte, y lo que no puede ser es que sea un permanente chantaje, es decir, si no haces esto, si no hago esto, se rompe todo, porque al final esto no es un tema de cumplimiento de unos u otros, sino del miedo en el fondo, es a lo que me quiero referir, que tienen de perder el poder y cómo se quiere burlar un proceso que debe ser un proceso en el cual todos podamos participar libremente. Por eso, el mecanismo de negociación que se abrió en México es un proceso que nunca ha debido pararse y que siempre se para porque ellos se levantan de la mesa y que debe mantenerse en términos de poner en el centro de la atención el interés de los venezolanos. Y en este momento, el mayor interés que tienen los venezolanos es que pueda haber una elección donde podamos escoger un camino propio para que el país pueda encontrar su rumbo hacia el progreso y hacia la democratización total. Y yo creo que todo esto lo único que hace es buscar que el venezolano no participe, y hoy lo que tenemos que decir con mucha más fuerza, que el 28 de julio vamos a estar votando en todos los centros de votación, que vamos a votar por Edmundo González, que es el candidato de todo el país, y que vamos a unir a los venezolanos en este deseo de cambio en paz además,
de cambio para que pueda haber no solamente acuerdos, entendimientos y un proceso en el cual todos seamos reconocidos, sino donde el venezolano que está afuera pueda regresar, volver a unir a la familia y que todos podamos recobrar nuestros derechos económicos, nuestros derechos civiles, nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, nuestro derecho a vivir mejor. Entonces, a mí me parece absolutamente lamentable que el Consejo Nacional Electoral esté actuando como un ente político cuando debería ser el árbitro de un proceso electoral. Eso lo que hace, insisto, es abonar a la desconfianza. Esto es una respuesta política para Tomás Guanipa, lo que ha pasado. Claro, absolutamente política. Y yo, no solamente política, sino de temor al resultado que puede haber el 28 de julio. Y por eso el llamado tiene que ser, con más razón hay que participar, con más razón hay que votar, con más razón hay que mantenerse en la ruta electoral, con más razón hay que buscar mecanismos para que haya un cambio político en paz, con más razón hay que buscar que haya encuentro a pesar de la diferencia, con más razón hay que exigir nuestros derechos y por eso el 28 de julio aquí no habrá venezolano que se quede en su casa y todos vamos a salir a rechazar este tipo de cosas y a defender en cada mesa de votación lo que es la voluntad del pueblo que se va a expresar ese día. Nos toca hacer una pausa. Los retos parecen no terminar allí. No parece ser solo un tema de la observación internacional, del acompañamiento de estos organismos, sino incluso de la continuidad de la propuesta. Algunos hoy temen ante este escenario que, bueno, que la tarjeta también pueda correr una suerte adversa para quienes la están apoyando, la candidatura de Edmundo González. Hablamos de eso.